Hola, ¿qué tal? En esta sesión de trabajo vamos a utilizar este tutorial para aprender un poco más sobre Excel, una hoja de cálculo que nos va a permitir gestionar, organizar y analizar información de una forma muy eficiente. Para ello vamos a estar utilizando un archivo llamado Excel for Dummies, en el cual van a encontrar varias hojas de trabajo. Tres de ellas las vamos a completar de manera conjunta. Quiere decir que a medida que ven este tutorial o que sea la explicación en clase, van a ir completando cada una de esas hojas con el formato y con los retos y con los problemas planteados. La cuarta hoja es para que la solucionen y la respondan de manera individual. Vamos a ver, vamos a comenzar. Los cuatro conceptos y las cosas que vamos a estar viendo acá, vamos a empezar con organización y tabulación. Esto se refiere a la gestión de datos que podemos encontrar en una hoja de cálculo. Para ello van a encontrar que la información estará distribuida en celdas que a su vez están organizadas por filas o por columnas. Estas filas y columnas contienen información que en este momento para esta hoja no está categorizada, no existen etiquetas y es difícil interpretarla. La interpretación que le vamos a dar para entender un poco cómo se debe organizar la información es por columnas. Las columnas van a representar una categoría de datos con los cuales nosotros vamos a empezar a organizar la información. Para ello vamos a darle clic sobre la primera fila, le damos insertar y vamos a colocar un nombre, una etiqueta en cada una de estas columnas. Para ello, por ejemplo, podemos entender que este podría ser un dato categorizado como un registro. Un ID es la identificación que puede tener un registro y es de carácter única. Esta es una lista muy corta de datos. La primera columna puede llamarse día 1, entendiendo que a lo mejor esto pudiera ser un registro por días, y voy a completar esto con día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, pero no los voy a escribir uno por uno, sino que voy a utilizar una función que vamos a detallar más adelante, que es autocompletar. Voy a darle clic y voy a mantener clic sostenido en esta parte inferior derecha de la celda y arrastro la información que se contiene desde la celda B1 hasta la celda J1 y quedó día 1 a día 9. Las puedo seleccionar todas, poner en negrilla y ahí tengo las etiquetas de cada uno de los datos. Otra cosa que vamos a hacer en esta organización de información es seleccionar toda la columna 1 y vamos a organizar esto de los registros más recientes a los más antiguos, del registro 1 al registro 30 y algo, creo que son 30. Vamos a ordenar, entonces teniendo seleccionada esta columna le voy a decir ordenar de menor a mayor, y aquí me va a salir un letrero en donde me preguntan si deseo ampliar la selección o continuar con la selección actual. Ampliar la selección es tomar toda la información subyacente del primer dato y asociarlo o mantener la organización sin ningún tipo de asociación. Si yo le digo continuar con la selección actual, entonces él únicamente me va a organizar de menor a mayor los datos contenidos en esta selección. Por ejemplo, ahí me organizó solamente estos. Le voy a dar control Z y voy a darle nuevamente ordenar de menor a mayor, pero en esta oportunidad le digo ampliar selección y ya me organizó toda la información con respecto a la primera columna de menor a mayor. Entonces ya tengo los datos organizados de esta manera y puedo jugar un poco con esta organización. Puedo también ordenar de mayor a menor y ya me los pone de forma invertida. 32 datos son. Los vamos a dejar finalmente de menor a mayor. Listo. Y además vamos a agregar otra cosa aquí, organización, que es el formato. Los formatos son con respecto a los fondos, los colores de las letras, etc. Pero vamos a jugar un poco con un formato que es el formato condicional, es decir, que de acuerdo al valor que contienen las celdas puedo cambiar un poco el color. Eso lo encuentro aquí en inicio, formato condicional, y allí voy a encontrar diferentes patrones de formato condicional que están por degradados y barras, por escalas de color, por conjuntos de iconos. Me interesa que en esta oportunidad, en esta hoja, colocamos un par de reglas muy sencillas. Vamos a agregar una regla de que me resalte aquella información que es mayor de 50 con un color verde de texto verde oscuro, y que me resalte también con otra regla los datos que son por debajo de 50 con rojo. Y veo que me quedó un solo dato por fuera, que era el valor de 50. El resto, todos los datos
me quedaron o verdes o rojos. Esa sería la primera parte para trabajar con la primera hoja. Así les debería quedar a ustedes después de esta explicación la primera hoja, así que podrían pausar aquí el video y continuar, devolverse si es necesario para hacer la primera hoja antes de continuar con el siguiente concepto. Ok, en la segunda hoja vamos a ver el segundo concepto, que es autocompletar. La función autocompletar en Excel es muy útil para construir series y sucesiones de valores que tengan algún patrón o alguna relación. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, vamos a escribir aquí el número 1 y si yo utilizo la parte inferior derecha de esta celda, puedo repetir ese valor indefinidamente a lo largo de donde sea que yo lo arrastre, ¿cierto? Bien sea de manera horizontal o vertical. Pero cuando yo ya tengo mínimo dos valores que tengan alguna relación entre ellos, Excel puede autocompletar esa secuencia de valores teniendo en cuenta esa posible relación. Aquí vamos a, en esta primera columna, hacer autocompletar una secuencia de valores de manera consecutiva, y aquí vamos a autocompletar una secuencia de un patrón de valores no consecutivos. Como así, el 1 por ejemplo no es consecutivo del 7. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo realizo esta serie? Pues él estaría haciendo una consecución de valores en una escala de pronto de 6 en 6, de acuerdo a la representación que yo le di de los dos primeros valores. Y así sucesivamente podemos también agregar algunas fórmulas. Las fórmulas en Excel hacen referencia a las celdas. Una formulación de una de estas secuencias se hace en esta barra superior, donde yo le doy clic y agrego el primer símbolo, que es el símbolo igual. Al colocar el símbolo igual, Excel va a interpretar que esto es una fórmula, pero aquí voy a agregar, voy a agregar aquí para el ejercicio, voy a agregar un valor como por ejemplo el 4. ¿Listo? Y aquí voy a colocar una fórmula. Mi fórmula va a comenzar con el símbolo igual. Le voy a dar clic a la celda a la cual yo me voy a referir, que es la celda C2. Miren que la fórmula está cambiando, me coloca unos colores, está mostrando la referencia de la celda C2 en la parte superior, y a continuación voy a empezar a colocar operadores. Puedo colocar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y qué relación van a tener con estas celdas. Voy a decir que esta celda la multiplique por 8 y listo. Entonces esta va a ser la fórmula. Entonces la celda inmediatamente inferior contiene el valor de la celda superior por 8. Si yo cambio esto por un 3, aquí tengo ahora un 24. Entonces si yo tomo los dos valores de las celdas y los amplío, él hace un autocompletar de esa referencia. Coger este valor, lo aumenta y la de abajo lo está autocompletando. O si puedo tener el último valor y simplemente lo autocompleto, entonces él me va a tomar el valor anterior, C2 por 8, C3 por 8, C4 por 8, C5 por 8. Esa función de autocompletar pues se va adaptando dependiendo de las necesidades que yo tenga de la serie que quiero construir. En este caso comencé con 3 más 8, 24, más la 24 por 8, perdón, 192, 192 por 8, 1536, y así sucesivamente creé un patrón con esta función de autocompletar. No solamente funciona con números, sino también funciona con días de la semana. Por ejemplo, si yo coloco aquí lunes y autocompleto, él me interpreta el resto de días de la semana. Si yo coloco la fecha del día de hoy, creo que se coloca así, esta es la fecha del día de hoy, la función es hoy, y arrastro, él me autocompleta. Si yo coloco, bueno, miren que me repitió la fecha, entonces yo puedo poner aquí, coloco esto, lo copio, lo voy a pegar sin la fórmula. Lo que acabé de hacer fue simplemente copiar los valores. Aquí voy a copiar nuevamente esta y voy a decir que esta es la fecha del día de mañana. Entonces tengo el día de hoy, el día de mañana, lo selecciono, autocompleto, y ya tengo una secuencia de fechas del mes de septiembre. Puedo tener también los meses, ¿no? Septiembre, y puedo tener una secuencia completa de los meses siguientes. Y esa función es la de autocompletar. Entonces esta hoja les debería quedar con valores aquí consecutivos, no consecutivos, formulados, días, fechas, meses. Esa es la tarea para esta hoja.
La tercera pestaña o la tercera hoja de esta hoja de cálculo del libro de Excel dice ecuaciones. Realmente lo que vamos a hacer aquí es formular algunas columnas, algunas categorías a partir de una información dada. Vamos a encontrar entonces que esta información corresponde a un listado de vehículos que tiene una marca, un modelo, un año, una cantidad de millas, un color, un estado, y tiene una gran cantidad de datos. Hemos llegado aquí a unos 2500 datos más o menos, y vamos a formular entonces unas categorías teniendo en cuenta lo siguiente. Vamos a primero a calcular aquí la antigüedad. Entonces vamos a colocar aquí unos datos, una fórmula que nos permita saber qué antigüedad tiene ese vehículo con respecto a este año. Entonces vamos a colocar el símbolo igual y le vamos a decir que la antigüedad que tiene este vehículo es el año actual en el que estamos, 2021. Vamos a hacer algo muy sencillo, es solamente un ejercicio práctico sin tener en cuenta una fecha exacta, menos el año o el modelo al cual corresponde ese vehículo. Le damos enter y aquí, por ejemplo, tenemos que esta fórmula nos arrojó unos 13 años de antigüedad de este vehículo, un Toyota Cruiser que desde el 2018 pues tiene 13 años aproximadamente. Si yo lo autocompletar, aquí voy a ir viendo cómo se calcula para cada uno. 2021 menos C7 menos C10 menos cada uno de estos años, voy teniendo aquí la antigüedad de los vehículos. Pero aquí son 2500 registros y pues no voy a arrastrar todo esto hasta la fila 2500, sino que voy a utilizar el método de teclado Shift Control abajo, que me va a mandar a la parte final, y aquí puedo autocompletar hacia abajo y aquí voy a tener la fórmula. Sin embargo, aquí ya, si ustedes se dan cuenta, recorriendo toda la hoja me mandó al final de los datos. Entonces aquí pues no hay ningún problema porque es un ejercicio práctico. Sin embargo, voy a subir un momento acá con Control Shift arriba, Control Shift me muevo acá, ok, y con las teclas Control arriba y Control abajo me puedo mover en los extremos de la hoja. En este caso Shift arriba me va a seleccionar, Control Shift arriba también. No me está mandando, ya, ok, vamos a mandar aquí, perdón, Control arriba este dato, Control Shift abajo, listo, hasta acá, listo. Entonces lo que hice fue mandarme una columna que sí tenía datos y darle Control arriba, con Control arriba y Control abajo me manda al inicio y al final de los datos. Pero como estas columnas están vacías, todavía no tienen nada, pues entonces por eso me está mandando al final. Ya tengo aquí la antigüedad, vamos a sacar las millas por año, que se deduce entonces de la cantidad total del kilometraje, en este caso el millaje del vehículo, dividido la antigüedad. La división entonces para formularla es el símbolo slash, que se hace con Shift 7. Shift 7 me saca el slash, la división sobre esta celda. Estoy diciéndole F3 dividido I3. Le doy enter y aquí tengo el total de millas por año. Miren que aquí me sacó 4 decimales a la derecha. Puedo redondearlo un número entero utilizando estos controles para aumentar o disminuir los decimales. Voy a disminuirlos para dejarlo como una cifra entera. Y voy a bajar esto, pero ¿hasta dónde lo bajo? ¿Verdad? Entonces lo que voy a hacer es Shift, Control, abajo. Me voy a ir acá, completar hacia abajo, no importa, lo completamos y luego lo podemos estar borrando. Le doy Control arriba y todos estos datos, Shift Control abajo, lo borro y ya están aquí todos estos datos calculados. Mire que me quedó desde el F2438 dividido el I2004. Entonces lo que estoy haciendo, Control arriba, es autocompletando, mostrándoles cómo autocompletar una gran cantidad de datos. ¿Listo? Yo puedo hacer esto mismo de autocompletar cuando son datos hasta que 250, 500, 1000 datos, pero pues esto es una tabla bastante larga. Ahorita hacemos el ejercicio. Y vamos a calcular ahora también los impuestos según una referencia absoluta, que sería otra celda. Miren que esta fila que aparece acá tiene solamente 2 valores y todas las etiquetas están acá. Entonces lo que vamos a hacer aquí es calcular, no sé, unos impuestos que tiene que pagar ese vehículo del 10%. Entonces
los impuestos son o están de acuerdo al valor, ¿cierto? Al precio, este es el precio, y de acuerdo al precio yo podría decir que a eso multiplíquele el 10% y ya está. Pero pues este valor tiene que estar referenciado a esta columna, porque si yo hago esto, por ejemplo, entonces en el momento en que me digan esto es 15%, pues los valores aquí quedaron mal calculados porque todos son 10%. Las tablas en Excel y todo esto es para que sea información dinámica para ser transformada. Entonces yo tengo que hacer que esta celda esté referenciada con este valor. El problema de hacerlo de esta manera es que cuando yo autocompleto, entonces me va a sacar error, porque me va a sacar por este título, por este anterior, la secuencia y el patrón de referencia entre las celdas no es el correcto. Y no quiere decir que Excel haya hecho algo mal. Lo que quiere decir es que yo le tengo que decir a Excel que esta celda de acá es una referencia absoluta. La referencia absoluta quiere decir que siempre va a ser la misma celda. Puedo autocompletar esto utilizando Shift 4, pesos acá, o eso es la forma de decir una referencia absoluta, o puedo también decirle que multiplique por esta celda, y en el momento en que tengo seleccionado o el cursor está aquí, presiono la tecla F4 y él me la convierte en una referencia absoluta, le doy Enter, y al autocompletar entonces todas las fórmulas me dicen es B10 por K1, es B13 por K1, etc. Entonces voy a seleccionar todo esto, control abajo, no me importa que me llene hasta la última, me interesa es completar toda la secuencia correcta hasta los 2500 datos, ahorita que Excel termine de hacer el proceso. Miren cómo aquí entre más cantidad de datos esto consume más recursos de equipo. Si se les pone procesar, déjenlo que su computador procese y termine de hacer las funciones de autocompletar todos los registros que necesita hacer el cálculo, y ya ahorramos precisamente con la función Shift Control arriba los datos que sean aquí necesarios para completar la información. Entonces me subo acá, control inicio, y yo sé que aquí control in abajo, borro todo esto y listo, control inicio, ya está. Y aquí lo que voy a hacer entonces es volver a calcular lo mismo, pero con utilidades. Entonces si estos son impuestos, va a calcular utilidades del 25%, entonces le voy a decir que las utilidades están basadas en el precio por asterisco esta celda F4, Enter. Entonces aquí ya tengo estos valores. Puedo utilizar aquí un pequeño truco, control abajo, puedo colocar aquí un valor, por ejemplo un 1, cualquier cosa, control inicio, para que el control arriba y el control abajo me manden al inicio y al final de esta serie de datos, de tal manera que yo seleccione desde acá con Shift, control abajo, y le dé autocompletar hacia abajo y listo, y ya no se me fue hasta la última fila. Y acá un descuento, fácilmente tenemos que formular un descuento del 3% si el vehículo tiene más de 1.000.000 de millas. Entonces esto lo vamos a formular de la siguiente forma. Atención, hay varias formas de agregar fórmulas y funciones. Hay unas funciones lógicas, y dentro de las funciones lógicas usted puede colocar la función si. Si su Office está en inglés, aquí le saldría la función if. Entonces usted busca en funciones lógicas y aquí él le va a construir, pero usted puede construirla también a modo de texto. Entonces sí, vamos a colocar sí. ¿Cuál es la prueba lógica? La prueba lógica en este caso, aquí le pone un asistente, ¿no? La prueba lógica está relacionada con que el valor, el millaje, o sea la cantidad de millas, sea mayor. Si el vehículo tiene más, si es mayor de 1.000.000 de millas, 1, 2, 3, entonces ¿qué tiene que hacer si es 1.000.000 de millas? Pues le va a dar un valor o un descuento del 3%. ¿Sobre qué? ¿Cómo calculo yo un descuento del 3%? Pues entonces tengo que mirar este valor por 3%, ese sería el descuento. Si no, pues no le entrega ningún descuento, y esa sería la fórmula. ¿Listo? Entonces miren cómo quedó aquí escrita. Si F3 es mayor a 1.000.000, entonces punto y coma B3 por 3%, punto y coma 0. Esta es una manera entonces de y completo, ¿sí? Entonces recuerden el truco, control abajo, voy a poner aquí un valor cualquiera, control arriba, y lo que voy a hacer es a partir de esta celda, control shift,
abajo, ahí ya completé, inicio y completar hacia abajo y control shift o bueno, control arriba. Entonces miren que aquí solo algunos vehículos, solamente los que tienen ese valor mayor a 1.000.000 tiene ese descuento. Ahora pasa algo importante, muy importante, y es que aquí el formato de estas celdas es de dinero porque es un descuento. Entonces miren que aquí le doy clic en el formato de las celdas, esto es dinero. Aquí puedo jugar con los diferentes formatos de estas celdas, si son números, monedas, si son fechas. Entonces tengo que ir configurando cada uno de esos valores. Y aquí ya tengo entonces estas fórmulas. Esta es como les tiene que quedar esta hoja. Otro aspecto importante es el tema de la graficación y deducción de ecuaciones de los datos presentados. Aquí, volviendo a la última hoja que estamos trabajando ecuaciones, podemos por ejemplo obtener de una secuencia de datos seleccionando la línea, el grupo de datos. Podemos darle clic en insertar y podemos darle en gráficos, obtener un gráfico por ejemplo de dispersión, en donde él me coloque los valores de esa secuencia de datos ordenados o desordenados. Realmente pues me los coge según la selección del mouse con la que yo los haya tomado, y al darle clic en alguno de ellos yo puedo agregar una línea de tendencia. Las líneas de tendencia son precisamente todo este tema de regresiones sobre las cuales yo puedo tener una tendencia exponencial, una lineal, logarítmica, polinómica. Y lo interesante es que yo bajo aquí la barra y puedo presentar la ecuación en el gráfico mediante esta opción. Esta es la ecuación de esa fórmula, de esta línea de tendencia, sobre la cual yo puedo decir si es lineal. Si es lineal, aquí veo que por ejemplo la pendiente de este grupo de datos es negativa, menos 1464,9x. Y también puedo modificar un poco el diseño, ¿cierto?, de este gráfico. Yo puedo plantear que este gráfico tenga otro tipo de representación, darle doble clic por ejemplo a los columnas o a los textos. Si yo quiero cambiar el título del gráfico, puedo poner aquí otro ejemplo de título. Puedo modificar precisamente todo este contenido, lo selecciono y puedo ponerlo un poco más grande, ¿sí? Ponerlo a lo mejor en otro color, ¿cierto? Y puedo organizar el formato del gráfico de la manera que yo quiera. Realmente esto es muy versátil y yo puedo modificar los valores de la manera en la que yo quiera. Ahora, muy importante también que si yo quiero mover el gráfico a una hoja aparte, yo le digo mover. Y esto me dice, bueno, ¿quieres mover este gráfico para que no esté metido entre la hoja de ecuación? Entonces lo vamos a mover a una hoja nueva llamada gráfico 1, le digo aceptar. Y aquí ya me dedico únicamente a modificar y a revisar el gráfico y mirar cuál es la mejor forma de representar esta información. Esta es la manera de meter gráficos y obtener líneas de tendencia mediante la selección de datos. Una cosa muy importante, voy a crear una hoja nueva acá con los datos, es que yo puedo tener también la asociación de diferentes valores. Por ejemplo, tengo una fila de valores llamado A, llamado por ejemplo mediciones, y aquí le puedo llamar temperatura, ¿sí? Entonces digamos que son dos valores distintos. Perdón, aquí me equivoqué colocando todo esto de corrido. Y aquí lo que puedo tener es que esta secuencia de valores entre estos dos, ¿sí? Entonces yo puedo tener aquí, déjenme colocar por ejemplo unos valores aquí aleatorios entre 1 y 100. Perdón, estas separaciones son así. Puedo tener una serie de valores y puedo tenerla acá, ¿verdad?, contrastada con otra secuencia de valores. O por ejemplo, digamos que aquí estas mediciones van de 10 en 10, entonces yo tengo 10, 20 y autocompleto acá. Digamos que tengo esta lista de datos. Entonces esta lista de datos me va a dar un gráfico
de medición versus temperatura, por ejemplo. Entonces yo le puedo decir insertar, y no solamente tener una dispersión de esos datos, sino ya tener una relación entre ellos. Entonces puedo relacionar estos gráficos o puedo relacionar estos valores uno con respecto del otro. Entonces para ello me voy aquí, y aquí está precisamente los valores ya punteados. Miren, entonces tengo una dispersión con líneas rectas y marcadores, o una línea de dispersión con líneas suavizadas. Entonces yo puedo tener la relación de estas dos variables, ¿verdad?, de temperatura con respecto a las mediciones. ¿Listo? Entonces aquí entre las opciones del gráfico yo ya puedo tener diferentes configuraciones que puedo tener de texto también. Si quiero modificar algunas etiquetas, algunos parámetros, yo puedo entrar a modificar precisamente todo esto, los colores, pero pues no quiero detallar en el tutorial muchas cosas de acá que se pueden explorar simplemente mediante la intuición para poder modificar ese tipo de datos. Lo importante es que cuando ustedes puedan seleccionar los datos y le den clic derecho, agregan la línea de tendencia, y con la línea de tendencia, con esta, al seleccionar la línea de tendencia, pueden presentar la ecuación, que es lo que más nos interesa por ahora, de representar estas ecuaciones de una línea de tendencia de un gráfico. Entonces el ejercicio es que a partir de estas ecuaciones, de esta hoja, puedan construir entonces un gráfico que tenga entonces una línea, un gráfico de estos datos. No tienen que ser todos, claramente pueden hacer una selección y le dan insertar, meten el gráfico que tenga esta representación y le agregan la línea de tendencia con la fórmula para que quede dentro de la hoja. Y por último van a encontrar entonces en la pestaña Problema Bienes solamente una corta lista de 21 datos que habla acerca de diferentes inmuebles, y lo que van a ustedes calcular son esta secuencia o estas columnas que están en gris. Lo que van a tener que calcular a partir de estos datos es el precio por metro cuadrado, es decir, aquí tienen el avalúo catastral, que es el precio que se le da a un inmueble de parte de planeación y del ordenamiento territorial, y aquí está el tamaño del inmueble. Entonces pueden deducir el precio por metro cuadrado, la antigüedad del inmueble, que se deduce a partir del año de construcción contrastándolo con el año actual, el avalúo comercial, que está dado por un 30% más del avalúo catastral, entonces es este valor más un 30% y se tiene el avalúo comercial. La proyección de la utilidad, que está asociada a 3 categorías. Miren que aquí estos inmuebles tienen categoría 1, 2 y 3, entonces vamos a hacer que haya aquí una función que nos permita decir que los inmuebles que son de categoría 1 tienen un 5% de utilidad, los de categoría 2 tienen 10% de utilidad y los de categoría 3 tienen un 15% de utilidad. El valor de la venta pues está dado precisamente pues a lo que usted le tenga de utilidades, o sea, la columna anterior, lo que le tenga usted de utilidades más el precio o el avalúo comercial, es decir, estas dos. Los gastos notariales son aquellos impuestos que toca pagar por partes iguales entre comprador y vendedor cuando uno realiza la venta de un inmueble. Entonces aquí ustedes tienen que calcular el valor, según el valor de la venta, le tienen que calcular el 0,54 y dividirlo entre 2 para pues saber cuántos son los gastos notariales. Y la utilidad neta pues tiene que ver con precisamente cuánto se le ganó al inmueble descontando los gastos notariales. Entonces lo vendí en tanto menos los gastos notariales, la utilidad neta es tanto. Y al final simplemente suman todos estos valores para saber cuál fue el total de la venta de utilidades de estos inmuebles. Ese es el ejercicio que tienen que ustedes plantear ya por cuenta propia. Chao, chao.